Dios les bendiga. Esto es Enraizados, día 5. El Espíritu Santo, Dios entre nosotros. Respondamos la pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? Debemos comenzar declarando que el Espíritu Santo es Dios mismo, obrando en los hombres en el cumplimiento de los propósitos de la redención. Para muchas personas, no para nosotros, la controversia más importante sobre el Espíritu Santo es su personalidad. Me refiero, les interesa responder la siguiente pregunta: ¿es una persona o es una fuerza activa? Cuando entendemos que el Espíritu Santo es Dios mismo, obrando entre nosotros, no tenemos necesidad de más argumentos. Sin embargo, podemos decir respecto a la personalidad del Espíritu Santo de Dios lo siguiente: es una persona en tanto que se puede contristar. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Una fuerza, no se puede contristar, ¿no? Es una persona en tanto que habla a los hombres. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mateo 10, 19 al 20. Es una persona en tanto que consuela e intercede. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16, 7. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Por otro lado, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo también se puede apagar. No apaguéis al Espíritu, 1 Tesalonicenses 5:19, y no por eso es una vela, ¿están de acuerdo conmigo? Así que los argumentos más importantes para definir la personalidad del Espíritu Santo están en que la Biblia habla de Él como de Dios mismo. Argumentar para decir que es una persona no tiene tanto sentido como el argumento de que la Biblia dice del Espíritu Santo que es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios mismo como creador. Miren cómo dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego dice el Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El aliento, el espíritu, el soplo de su boca. Y Salmo 104:30, envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Así es que al Espíritu Santo se le llama Dios, el que crea. Al Espíritu Santo se le llama Dios en la Biblia, en muchos textos, pero déjenme mencionarles solo uno, Hechos 5:3 al 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Primero le dice que ha mentido al Espíritu, y después dice ha mentido a Dios, porque es así, es Dios mismo. Al Espíritu Santo se le llama Señor en la Biblia también, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3, 17 y 18. Además, el Espíritu Santo ejerce los atributos de Dios según la Biblia. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, 10 al 11. Y además dice Isaías 40, 13 al 14, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Es decir, aquí está hablando del Espíritu Santo como Dios mismo. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice el Salmo 139, 7 al 10. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? En la Biblia se habla del Espíritu Santo como de Dios mismo. Una aclaración importante. La relación del Espíritu Santo con los seres humanos no ha sido siempre la misma. Debido a la caída del ser humano, el pecado y la caída, y al hecho de que no se había hecho remisión por los pecados nuestros, antes de Cristo no se había hecho, el Espíritu Santo estaba sobre los hombres y podía dejarlos o volver a estar sobre ellos.
No era permanente su presencia en la vida de los hombres. Por ejemplo, dice el Salmo 51:11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David tiene la conciencia de que el Espíritu de Dios puede ser quitado de él. Dice así, 1 Samuel 10:10, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Se refiere a Saúl, vino el Espíritu sobre él, no es que estaba permanentemente con él, sino vino sobre él. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Eso es 1 Samuel 16:14, está clarísimo. Sin embargo, a partir de la muerte y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y justamente a partir del día del Pentecostés, el asunto cambió, dice así Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Está claro eso? No habían recibido el Espíritu Santo porque el Señor no había hecho su misión redentora por nosotros todavía. Eso está en Juan 7:39. Y en Hechos 2 se nos cuenta de cómo el Espíritu Santo se hace presente, se presenta un viento recio, lenguas de fuego sobre sus cabezas, llena a todos los discípulos que están ahí y sucede el milagro aquel de la comunicación, el milagro del género de lenguas. Hablaban en su idioma, pero todo el mundo entendía en el suyo. Es decir, el Espíritu Santo está en los hombres que aceptan el Evangelio, es decir, dentro de ellos y no solamente sobre ellos. Y debido a la obra redentora del Señor, su presencia es ahora permanente. El Señor Jesucristo lo dijo muy claramente. Este es el texto más claro de todos. Juan 14:16-18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿No está clarísimo? Este pasaje es el más claro de todos. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Hechos 20:22. Así es que sí, tenemos que reconocer que la presencia del Espíritu Santo y su relación con nosotros ha sido diferente antes de Cristo, después de Cristo. Por todo ello podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. Esos eran los antecedentes. Pero aquí están las declaraciones de fe con respecto al Dios que está presente entre nosotros, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha estado presente. No llegó el día del Pentecostés, pues es el mismo eterno Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:1 y 2. El Espíritu Santo siempre ha estado presente. Que cambió la relación de Él con nosotros es una cosa, pero el Espíritu Santo siempre ha estado presente en la creación de Dios porque es Dios mismo. El Espíritu Santo participa en la obra de salvación, convenciendo al hombre del pecado. Esa es parte de su misión. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:7-8, ya lo hemos leído. El Espíritu Santo produce en los hombres el nuevo nacimiento. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. El Espíritu Santo es el consolador de la iglesia. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ya lo hemos leído también, Juan 14:16-17. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dios dio a la iglesia al Consolador, que es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Además, el Espíritu Santo capacita a los creyentes para la tarea que les corresponde en el cuerpo de Cristo por medio de los dones espirituales. Miren cómo dice este pasaje, es un poco más extenso, pero lo voy a leer. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Perdonen. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Recuerda, la enseñanza es esta: el Espíritu Santo capacita a los creyentes para la tarea que les corresponde en el cuerpo de Cristo por medio de los dones espirituales. El pasaje era más extenso y habla de otras cosas, pero era necesario leerlo completo para que lo entendiéramos en su contexto. Pero además, el Espíritu Santo sella a los creyentes para la redención final, y nos da la seguridad de salvación. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso está en Efesios 1:13. Y dice Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y además sigue diciendo también, 1 Corintios 2:10 al 14, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y sigue hablando un pasaje que ya leímos antes. Además dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y además dice la palabra, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:9 al 11. Y dice Romanos 8:14 al 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y finalmente Romanos 8:26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Recuerden la idea, el Espíritu Santo sella a los creyentes para la redención final y nos da seguridad de salvación. Y podríamos decir una enseñanza que habíamos dicho antes, y nos capacita para cumplir nuestra misión. Además, el Espíritu Santo guía y enseña a los creyentes en particular y a la iglesia en colectividad en las enseñanzas de la revelación divina. Usted y yo no podemos aprender nada si no es por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es uno de los primeros credos de la iglesia cristiana e incluye, por supuesto, la persona del Espíritu Santo. Timoteo 3:16. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1 dice eso, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios eterno. Es un texto amplio que dice muchas cosas, habría que estudiarlo y saldrían varios estudios bíblicos de aquí, pero lo que queremos decir con esto es que el Espíritu Santo nos guía a los creyentes, en particular a la iglesia en colectividad también,
a cada creyente en particular y a la iglesia en colectividad nos guía a entender la palabra de Dios, la verdad de Dios, estas enseñanzas respecto a Jesús. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Además, el Espíritu Santo hace madurar a los creyentes transformando su carácter y dotándoles de amor. Dice Gálatas 5:22-25, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Además, el Espíritu Santo trabaja en mantener a la iglesia unida como un cuerpo donde se haga la voluntad de Dios. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice Efesios 4:3. Además, el Espíritu Santo inspiró a los hombres que escribieran la Biblia, cuidándoles para que no cometieran errores. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Además, el Espíritu Santo nos ilumina para entender y aplicar la Biblia a nuestra vida diaria. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14 lo dice. El Espíritu Santo llama a los obreros como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y los dirige en el desarrollo de sus ministerios. Y cuando digo los llama, me refiero, les hace un llamamiento a una vocación, a un ministerio especial. Dice la palabra, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Hechos 13:2-4. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y sigue hablando, y todo el pasaje, porque es extenso, es Hechos 20:22-28, nos habla de cómo el Espíritu Santo guía a los obreros de Dios, en este caso, en este pasaje final, a Pablo. Además, el Espíritu Santo nos dirige en la comunicación eficaz del Evangelio. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, y no os preocupéis por cómo habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Lucas 12:11-12. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Insisto, el Espíritu Santo nos dirige en la comunicación eficaz del Evangelio. Además, el Espíritu Santo nos auxilia en la oración. Y de igual manera, lo hemos leído varias veces ya, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y recuerde que gemidos indecibles son los gemidos que no se dicen, porque hay quienes piensan que se trata de gemidos inentendibles. No, aquí dice indecibles. Indecibles no se dicen. Es algo espiritual que sucede. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por vosotros. Romanos 8:26-27. El Espíritu Santo puede manifestar en nosotros, los discípulos del Señor, los dones espirituales, es decir, algunos de sus atributos sobrenaturales. Dice la palabra, pero en cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere. Este texto, 1 Corintios 12:7-11, lo habíamos visto ya en estos mismos términos en los antecedentes, pero ahora una vez más para señalar. Es el Espíritu Santo el que se manifiesta en nosotros a través de su carácter, sus habilidades. Por eso esos dones no son nuestros, son del Espíritu. Pero como el Espíritu está en nosotros, se manifiestan en nosotros. Pero nadie debe tener derecho a decir, yo tengo el don o tengo el don aquel. El Espíritu Santo tiene esos dones. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Y por eso en ocasiones, si Él quiere, se manifiesta. El Espíritu Santo además realiza la obra de santificación en los creyentes regenerados. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. El del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, y una vez más, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego dice después de esto, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Insisto, es el Espíritu Santo el que realiza la obra de santificación en nuestra vida. Además, hay que decirlo, el Espíritu Santo puede ser contristado, es decir, puede ser limitado en su ministerio en nuestra vida. Él no se limita a sí mismo, o sea, no lo limitamos a Él, limitamos sobre nosotros cuando hacemos las cosas que desagradan a Dios o cuando hacemos las cosas que Dios dice que no hagamos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados por el día de la redención. Efesios 4:30. Y el Espíritu Santo puede ser apagado, dice la Escritura metafóricamente, es decir, impedido para que obre en nosotros. Por nosotros puede ser apagado cuando cuando no hacemos lo que sí le agrada a Dios, cuando nos ordena algo y no lo hacemos. Dice, no apaguéis al Espíritu. Primera Tesalonicenses 5:19. Es decir, son los pecados contra el Espíritu. Ya sea que hacemos lo que a Dios no le agrada que hagamos o que sea que no hacemos lo que a Dios le agrada que hagamos, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida puede ser limitada. Algunas personas pueden cometer el pecado imperdonable. Esta es una enseñanza muy importante y creo que lo vamos a abordar más adelante en forma especial, pero por lo menos hoy solamente digamos lo siguiente. Se llama este pecado la blasfemia contra el Espíritu Santo y consiste en que en forma deliberada, voluntaria e irreversible, una persona rechaza la gracia salvadora del Señor Jesucristo que el Espíritu Santo le presenta. Por eso se llama blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que le presenta esta salvación, y cuando el hombre la rechaza, por eso se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la palabra del Señor Jesucristo nos lo dijo, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Mateo 12:32. Insisto, en otro momento, en otro devocional, estudiaremos esta enseñanza acerca del pecado imperdonable en forma independiente. Podemos y debemos vivir en el Espíritu, es decir, controlados por Dios en todo lo que sentimos, pensamos, hablamos y hacemos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como los necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:15-20. Conclusión. Este ha sido un poco más extenso, pero conclusión. El Espíritu Santo es Dios mismo obrando en nuestra vida. Podemos decir que cuando hablamos de caminar con Cristo o de hablar con Dios, en realidad es la persona del Espíritu Santo la que está obrando en nosotros, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y es el Espíritu de Cristo. No olvidemos que no hay tres dioses, sino solo uno que se nos revela en tres personas: el Padre que gobierna el universo, el Hijo que se encarnó entre nosotros y el Espíritu Santo que está presente ahora mismo. Y no somos nada sin esa presencia. Es el motor, es la fuerza de nuestra vida. De hecho, la Escritura, cuando habla del Espíritu Santo, también usa la palabra dinamita para referirse a su poder. Déjenme les doy un ejemplo. Tengo una camioneta, una van, muy grande, que tiene el motor más poderoso de la compañía que la fabrica. Un día me levanté muy temprano para ir a una iglesia en formación que tenemos en un lugar montañoso a unas 6 horas de la ciudad. Subí mis maletas, mis aparatos electrónicos que siempre necesito llevar conmigo, una hielera con alimentos y me despedí de mi familia. Me senté en el lugar del chofer y metí la llave. Al darle vuelta, solo escuché un extraño ruido muy débil. Pero el motor no encendía. El poderoso motor no se encendía. El problema era sencillo: la batería estaba descargada. Sin energía, no importan los 8 cilindros del poderoso motor, ni los más de 1000 litros de gasolina, o 100, los más de 100 litros de gasolina que tenía metidos porque estaba preparada. Si aplicamos esto a lo espiritual, tenemos que decir que la iglesia de Cristo y el cristiano mismo, sin la presencia y la obra del Espíritu Santo en su vida, no tiene el poder para cumplir con su misión. No somos nada. Por eso es que Pablo dijo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Vivir en el Espíritu es vivir en constante comunión con Dios. Experimentamos su influencia cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando pasamos tiempo con Él, cuando pasamos momentos con el Señor en nuestra vida devocional, cuando nos reunimos con la comunidad de fe, cuando compartimos el Evangelio, cuando hacemos su voluntad, es decir,
cuando vivimos con un propósito espiritual. Vivamos en el Espíritu. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el día de mañana para seguir estudiando la palabra en las doctrinas fundamentales. Hasta pronto.